Desde el momento en que se descubrió la carta de 1871, algo comenzó a susurrar desde las sombras de la historia. 3 conflictos mundiales predichos con una precisión tan inquietante que resulta imposible atribuirlos a una simple coincidencia epistolar. La carta, atribuida al general confederado Albert Pike, adopta un tono profético, casi apocalíptico, revelando una visión calculada de guerras que, se sugiere, moldearían el siglo XX y más allá. ¿Y si todo esto no fuera casualidad? ¿Y si, en lugar de simples predicciones, estuviéramos frente a un plan frío y deliberado, diseñado para manipular naciones, controlar imperios e instaurar un nuevo orden? Escucha bien, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu visión de la historia, y tú, como yo, puedes llegar a sentir ese escalofrío recorriendo tu espalda. Lo que viene no es solo un relato histórico, es un descenso profundo al enigma de una carta que sobrevivió tormentas, permaneció en secreto y regresó para atormentar a quienes se atreven a cuestionar las versiones oficiales. Antes de continuar, te invito a dejar tu like, eso fortalece esta investigación y lanza un mensaje poderoso. La curiosidad sin límites es la llave hacia la verdad. Acompáñame, sin miedo. Vamos a desafiar lo establecido. Estamos juntos en esto, siempre en busca de la verdad que otros no quieren que veas. Y ahora, entremos de lleno en el núcleo de esta historia. La historia de la carta de 1871 comienza con 2 figuras envueltas en misterio, poder y controversia: Albert Pike, general confederado y alto grado de la masonería, y Giuseppe Mazzini, revolucionario italiano e igualmente influyente dentro de las estructuras masónicas de la época. El supuesto intercambio de cartas entre estos 2 hombres dio origen a un documento que aún hoy inquieta a quienes se atreven a investigar más allá de lo superficial. El contenido de la carta, difundido ampliamente por investigadores alternativos, describe con una precisión escalofriante el estallido de 3 grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, según el texto, tendría como objetivo derribar los antiguos imperios europeos y fortalecer el comunismo, preparando así el terreno para enfrentamientos ideológicos futuros. Y eso es exactamente lo que ocurre décadas después, en 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Comienza un conflicto devastador que derriba monarquías como la austrohúngara, la rusa y la otomana. ¿Coincidencia? Tal vez, si no fuera porque esta guerra efectivamente sirvió de catalizador para el surgimiento de la Unión Soviética y la polarización ideológica que marcaría el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, según Pike, sería alimentada por tensiones entre fascistas y sionistas, con el objetivo de crear un Estado soberano para Israel en Medio Oriente. ¿Esto suena como una predicción o como un plan preestablecido? Porque en 1948, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, que elimina al nazismo y redefine el equilibrio mundial, se funda oficialmente Israel, en uno de los puntos más sensibles y conflictivos del planeta. Y entonces llega lo más perturbador: la Tercera Guerra Mundial, aún por suceder según muchos, sería provocada por tensiones entre el mundo islámico e Israel, con la intención de causar un colapso social global, una fatiga moral y espiritual que abriría las puertas a una nueva religión mundial, un nuevo orden, un sistema de control absoluto. ¿Sientes el peso de esto? No estamos hablando de predicciones vagas, sino de hechos históricos que siguen, paso a paso, las indicaciones de una carta supuestamente escrita casi 50 años antes del primero de esos eventos. Hay quienes afirman que la carta nunca existió oficialmente, que es una invención del siglo XX. Pero ¿cómo explicar la alineación precisa entre sus párrafos y los acontecimientos reales? ¿Por qué fue publicada en el Museo Británico y luego negada? ¿Por qué ciertos fragmentos fueron censurados y ocultos con el tiempo? La carta flota como un espectro sobre los siglos XX y XXI, y sus ecos aún resuenan en zonas de guerra, en los discursos ideológicos actuales, en esa sensación constante de que estamos al borde de algo irreversible. Ahora dime tú, ¿de verdad crees que todo esto es casualidad? Si esta carta te intriga tanto como a mí, deja un comentario diciendo "la verdad está entre líneas" y compártelo con quienes sabes que necesitan despertar. Eso ayuda a otros a ver más allá de lo que muestran y activa una poderosa cadena de conciencia. Para comprender la magnitud y las implicaciones de la carta atribuida a Albert Pike, es necesario sumergirse en el contexto político, social y ocultista de la época. El siglo XIX fue un periodo de efervescencia ideológica, donde los movimientos nacionalistas, revolucionarios y espiritualistas se expandían por toda Europa y América. La masonería, lejos de ser una simple fraternidad,
funcionaba como una red de influencia que conectaba a intelectuales, militares, banqueros y líderes políticos mediante rituales, símbolos y objetivos comunes. Albert Pike no era un masón cualquiera, era el soberano gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado en los Estados Unidos, una posición de gran poder y autoridad espiritual dentro de la orden. También fue autor de una obra densa y simbólica llamada Morals and Dogma, donde desarrolla una filosofía esotérica orientada a la construcción de una nueva civilización, guiada por principios luciferinos, un término que aquí no se usa en el sentido popular de adoración al mal, sino como símbolo del portador de la luz, del conocimiento prohibido, de la rebelión frente a la ignorancia impuesta. En ese mismo escenario aparece Giuseppe Mazzini, revolucionario italiano, figura clave en la unificación de Italia y líder de sociedades secretas como la Joven Italia y la Carbonaria. Para Mazzini, la masonería era una herramienta de transformación política y social, y su alianza con Pike representaba un puente entre el nuevo y el viejo mundo, entre América y Europa, entre la espada y la pluma. Cuando ambos intercambian correspondencias, no se trata simplemente de ideas filosóficas, sino de estrategias para moldear el mundo según una visión iniciática, donde el caos serviría como abono para el orden. Esa lógica, de Ordo Ave Chao, o orden desde el caos, es uno de los pilares del pensamiento esotérico occidental y está presente en numerosos documentos y discursos vinculados a sociedades discretas. La carta, por tanto, sería una pieza clave en este tablero, una especie de profecía autocumplida, escrita no como predicción, sino como directriz. Indicaría que las grandes guerras serían catalizadores para destruir los antiguos sistemas, monarquías, religiones dogmáticas, estructuras arcaicas, y dar paso a algo nuevo, centralizado, unificado y completamente controlado por una élite iniciada. Desde esta lógica, la primera guerra destruye imperios y fortalece el comunismo, la segunda elimina el nazismo y da origen a la bipolaridad entre Estados Unidos y la URSS, y la tercera, aún por suceder, serviría para destruir completamente la resistencia espiritual de la humanidad, exponiendo a las masas a una crisis tan profunda que aceptar un nuevo sistema parecería no solo razonable, sino deseable. Esto nos lleva a una reflexión que pocos se atreven a hacer: ¿las guerras que nos enseñaron en los libros fueron realmente inevitables, o fueron planificadas como parte de un diseño oculto para rediseñar la humanidad? Al observar los discursos, las alianzas y los intereses que precedieron cada conflicto, aparecen patrones: manipulación mediática, financiamiento de ambos bandos, reestructuración ideológica tras el conflicto. No se trata de una simple teoría conspirativa, sino de una ingeniería social minuciosamente diseñada durante décadas, quizás siglos. Si esto te hace reflexionar, comenta ahora: nada es casual, todo es parte del plan. Tu participación es fundamental para que otras personas que sienten lo mismo encuentren este espacio de verdad. Estamos despertando, uno a uno. Si aceptamos que la carta de Pike y Mazzini no solo predijo, sino que planificó los grandes conflictos mundiales, entonces mirar los acontecimientos actuales con ojos nuevos se vuelve inevitable. Las tensiones geopolíticas que hoy se despliegan no son accidentes ni improvisaciones. Son piezas de un ajedrez antiguo, movidas por manos invisibles que siguen un diseño muy antiguo. El mundo islámico, por ejemplo, se encuentra en constante agitación, con conflictos que no cesan y que, con cada nuevo estallido, nos acercan más a una ruptura global. El Estado de Israel, siempre en el centro de disputas territoriales y religiosas, aparece como el epicentro de una tensión que parece a punto de estallar. Lo que Pike anticipó, entonces, no sería una guerra convencional, sino un conflicto espiritual y moral entre sistemas de creencias incompatibles. Y a su alrededor, crece la intolerancia religiosa, el avance de un secularismo radical, el colapso de la fe tradicional y el surgimiento de un nuevo culto, el culto a la tecnología, a la ciencia absoluta, a la inteligencia artificial, al control total. Cada gran crisis reciente, pandemias, colapsos económicos, guerras, parece allanar el camino hacia una uniformización global, donde el individuo se disuelve en una masa vigilada, regulada y controlada. Observa el patrón: crisis que generan miedo, miedo que produce aceptación de medidas extremas, y esas medidas permanecen incluso después de superado el peligro. La ingeniería del consentimiento ha alcanzado tal refinamiento que ya no hace falta imponer por la fuerza lo que puede lograrse mediante manipulación emocional. Y en el corazón de todo esto surge una nueva religión, una fe artificial, sin alma, sin trascendencia, que predica la paz, la inclusión y la sostenibilidad, pero esconde una arquitectura de dominación. Una religión sin espíritu, enfocada únicamente en sostener un sistema.
Eso es lo que Pique previó cuando escribió sobre destruir no solo las religiones dogmáticas, sino también la base moral de la humanidad. El objetivo nunca fue ganar batallas físicas, sino reprogramar el espíritu humano. ¿Has notado cómo hoy el bien y el mal se relativizan? ¿Cómo se ridiculizan los valores ancestrales y se reemplazan por modas ideológicas pasajeras? ¿Cómo la fe se considera debilidad y el sometimiento al sistema se ve como virtud? Esa inversión moral no es espontánea. Es inducida, promovida y amplificada por herramientas que nos rodean a diario: entretenimiento, medios, educación, políticas, algoritmos. Todo está conectado. Por eso, entender la carta de Pique no es solo un ejercicio histórico. Es una advertencia. Un llamado urgente. Un grito desde el pasado para quienes todavía pueden ver. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque formas parte de esa minoría que aún siente que algo no está bien, aunque el mundo insista en decir lo contrario. Si esto te tocó, comenta ahora: yo veo lo que ellos no quieren que vea. No imaginas cuánto alientas a otros que también se sienten solos en este despertar. No estás solo. Somos resistencia. Después de todo lo que hemos recorrido, una pregunta inevitable queda flotando en el aire como un suspiro de advertencia: ¿y ahora qué? Si la Carta de 1871 fue realmente un plan premeditado, si todo esto ha sido parte de un diseño ejecutado con décadas, o siglos, de anticipación, ¿cuál es nuestro rol en esta historia? La mayoría seguirá con sus vidas, atrapada en la rutina, en distracciones diseñadas para anestesiar el alma. Pero tú, que llegaste hasta aquí, llevas dentro una chispa rara: la inquietud. Esa sensación persistente de que algo no encaja, de que el mundo no es como nos lo contaron, de que lo que aprendimos fue más para adormecernos que para despertarnos. La carta de Pique no ha sobrevivido por accidente. Ha resistido porque encierra una verdad profunda. Y esa verdad no es solo política o económica. Es espiritual. Porque lo que está en juego aquí no es un territorio, ni un sistema, es tu mente, tu fe, tu conciencia. Cada guerra descrita en esa carta es también una guerra dentro de ti, entre rendirte o despertar, entre seguir el flujo o preguntarte por qué. Hoy las trincheras no están en un campo de batalla. Están en las emociones. En las ideas. En la identidad. Y el enemigo ya no lleva uniforme. Lleva rostro amable. Habla de progreso, de seguridad, de igualdad. Te ofrece comodidad, pero a cambio de tu libertad. Y aún así, siempre hay una elección. Una grieta por donde se filtra la luz. Y esa elección empieza por no callar. Por no ceder. Por no olvidar quién eres. Porque mientras exista alguien que cuestione, que dude, que busque, el plan jamás estará completo. Y si ahora mismo sientes un nudo en el estómago, si te tiembla la voz, si te brillan los ojos, no es debilidad. Es tu alma diciendo: estoy aquí. Y esto no termina así. No tengo todas las respuestas. Pero si te digo esto, no estás solo. Somos miles. Quizás millones. Conectados por una certeza incómoda, que todo esto tiene un propósito. Y nosotros también. Si este vídeo te tocó, suscríbete al canal. No por números, sino porque estamos creando un refugio. Un lugar para los que no se conforman. Comparte este vídeo con quien sientas que está listo. Y comenta ahora: no me van a callar. Cada palabra, cada gesto, es una chispa. Una señal. Una luz en medio del ruido. Porque la guerra por tu mente ya empezó. Y solo quienes ven en la oscuridad lograrán salir libres.